Hola, buenos días nuevamente, bienvenidos a mi canal, La Gran Conspiración. En este tercer video, estamos en el final de los tiempos, pruebas bíblicas. Hablaremos de dos temas claves. Uno, la restauración profética de Israel y segundo, la última generación. Estos dos temas son muy importantes porque veremos que estas dos cosas se están cumpliendo exactamente en el final de estos últimos días. La última generación, que veremos el cumplimiento de los acontecimientos apocalípticos profetizados en las Sagradas Escrituras. Veremos que Dios compara a Israel con la higuera, con el fin de instruirnos acerca de cómo podemos discernir el tiempo de su segunda venida. ¿Y a qué viene? En la primera venida nos vino a redimir. Y en la segunda venida, que ya está muy cerca, viene a ser el juicio universal de nuestra redención. Primer tema, hablemos de la restauración de Israel. El Estado moderno de Israel fue restaurado el 14 de mayo de 1948. Esta fecha es muy importante, la vamos a estar mirando en este video. Y el año 1980, a los 32 años de esa restauración, cuando los israelitas habían cumplido la edad adulta de 30 años, esto es muy importante, el Parlamento israelí aprobó una ley básica por la cual Jerusalén fue declarada la capital del Estado de Israel, haciendo uso así de un atributo soberano de cualquier país para decidir cuál es su capital. Y el 14 de mayo del 2018, hace unos 2 años, Israel cumplió los 70 años de la última generación, que verá los acontecimientos apocalípticos y finales de este sistema de cosas o fin de este mundo. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros la restauración de Israel y de su ciudad capital? La razón es porque Israel es el reloj profético de Dios para los acontecimientos del tiempo final. Veamos unos textos bíblicos que demuestran que Dios compara al pueblo de Israel con la higuera. El primero, la señal de la higuera. Y les dijo una parábola. Mira la higuera, Israel, y los árboles todos, o sea, los pueblos vecinos de Israel. Cuando veis que brotan, sabéis por vosotros mismos que ya viene el verano. Así también, cuando veáis que esto acontece, conoced que el reino de Dios está próximo. En verdad os lo digo, no pasará la generación esta hasta que todo se haya verificado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de glotonería y embriaguéis, y con cuidado de esta vida, y que ese día no caiga sobre vosotros de improviso, como una red, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra entera. Cierro cita, Lucas 21, del 29 al 35. Vemos pues que Dios compara a Israel con la higuera. Otro texto, cito, aprended de la higuera aprended esta semejanza, cuando ya sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotan, conocéis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará la generación esta, mucho cuidado aquí, hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras mías no pasarán ciertamente. Cierro cita. Mateo 24, 32. La higuera del Medio Oriente es un árbol frutal que produce las famosas brevas o higos.
El tamaño del árbol y su capacidad de producir higos depende principalmente del suelo en que el árbol está enraizado. Normalmente, la higuera florece antes de que broten sus hojas, en la primavera, y en condiciones normales produce no una sino 2 cosechas de higos cada año. Veamos qué nos dice San Marcos capítulo 11 versículos del 12 al 14. Jesús, después de salir de Betania, que está justo al este de Jerusalén, vio una higuera a la distancia y se dio cuenta que las hojas estaban presentes. Él esperaba compartir del fruto mientras se acercaba a ella. Sin embargo, cuando finalmente llegó al árbol, se encontró con que no había frutos en él, porque aún no era la temporada de los higos. Al ver que la higuera no producía fruto, Jesús la maldijo, mientras los discípulos que estaban cerca lo observaban. Jesús maldice la higuera sin fruto. Cito: la higuera estéril. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, mas no halló en ella sino hojas. Entonces le dijo: nunca más nazca ya fruto de ti. Y enseguida la higuera se secó. Cierro cita. Mateo 21, 18 al 19. Confróntese también con Marcos 11 al 13. Luego de esto procedió a descender a la ciudad de Jerusalén y al templo, después de lo cual montó en cólera, persiguiendo a los cambistas y llamando al santo lugar nada más que una cueva de ladrones. Hablemos de la dispersión de Israel. Durante la primera dispersión de Israel, Dios envió una visión al antiguo profeta Jeremías. En la visión habían 2 canastas de higos. Una de las canastas tenía higos buenos, mientras que la otra cesta tenía higos malos. Cito: así ha dicho Yahvé, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Yahvé, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Cierro cita. Jeremías 24, del 5 al 7. Vemos pues que aquí en estos versículos Dios compara a los desterrados cautivos de Israel con los higos buenos en la canasta, mientras que a los judíos que permanecieron en Jerusalén, Dios los asemeja a los malos higos en la segunda cesta. Debemos señalar pues que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se levantó contra Israel y llevó cautivo a todos los hijos de Israel, excepto aquellos príncipes que quedaron como títeres para gobernar en la ciudad santa. El año de la derrota de Israel por Babilonia fue en el 605 a.C. Entonces, 19 años más tarde, en el 586 a.C., Nabucodonosor regresó a Jerusalén y destruyó la ciudad y torturó al rey Sedequías. Compárese con Jeremías 21 y Ezequiel 26:7. Dios pues prometió por medio de Jeremías que iba a regresar a Israel una vez más a la tierra, y que luego de esto Israel nunca más sería arrancado de su tierra prometida, y que escribiría su ley en sus corazones. Esta promesa, por supuesto, aún no se ha cumplido durante la larga historia de Israel. Todavía es un acontecimiento futuro, pero el hecho de que se ha establecido históricamente es que Israel se ha convertido proféticamente para siempre, en un sentido figurado, en la higuera. ¿Por qué entonces Jesús maldice pues la higuera? Cuando Jesús pasó por Betania camino a la ciudad de Jerusalén, en ese día,
No estaba simplemente buscando algo para comer en la higuera, para satisfacer su apetito corporal, sino más bien fue en busca de los higos buenos. Es la nación de Israel que Dios ha plantado en medio del jardín de las naciones para presentarse a todo el resto de las naciones de este mundo. Dios ha anhelado históricamente que Israel diera sus frutos, sus higos, pero por desgracia Israel nunca ha reconocido el verdadero renuevo, es decir, a Jesucristo, del cual ha sido vehículo para llevar fruto al mundo. Por eso fue que lo crucificaron. Veamos el texto, cito. El Señor afirma: vendrá un día en que haré que David tenga un descendiente legítimo, un rey que reine con sabiduría y que actúe con justicia y rectitud en el país. Durante su reinado Judá estará a salvo y también Israel vivirá seguro. Este es el nombre con que lo llamarán: el Señor es nuestra victoria. El Señor afirma: vendrán días en que ya no jurarán diciendo, por la vida del Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que jurarán diciendo, por la vida del Señor que sacó a los descendientes de Israel del país del norte y de todos los demás países por donde los había dispersado, y vivirán en su propia tierra. Cierro cita, Jeremías 23, del 5 al 8. Por supuesto que Jesús es el renuevo justo, que nació a partir del tronco de Isaí, como predijo Isaías. Cito, de ese tronco que es José sale un retoño brota de sus raíces. Isaías 11:1. Es decir, en la definición más estricta, Dios es en realidad la higuera, con la rama justa siendo Jesús, mientras que los higos son el fruto del árbol. Israel es representado simbólicamente como los brotes tempranos de la higuera, mientras que la iglesia universal se caracteriza por las hojas que están en el renuevo. Veamos un texto en el capítulo 11 de Romanos, que nos encontramos que los gentiles han sido injertados en la rama. Cito, la salvación de los no judíos. Ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? De ninguna manera. Al contrario, al desobedecer los judíos, los otros han podido alcanzar la salvación, para que los israelitas se pongan celosos. Así que si el tropiezo y fracaso de los judíos han servido para enriquecer al mundo, a los que no son judíos, o sea, nosotros los gentiles, ya podemos imaginarlos lo que será su plena restauración. Pero tengo algo que decirles a ustedes, que no son judíos. Puesto que Dios me ha enviado a los no judíos, yo tengo en gran estima este servicio. Quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes y así llevarlos a la salvación. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿qué no traerá el que sean aceptados? Nada menos que vida para los que estaban muertos. Pues si el primer pan se hace de la masa, está consagrado a Dios. También lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas ramas, y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes, despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Cierro cita. Romanos 11, versículos 11 y siguientes. Así que cuando Jesús encontró ni higos en la higuera esa tarde y maldijo el árbol, él estaba mostrando abiertamente a sus discípulos de una manera figurada que la nación de Israel hasta ese momento, como antes, no dio ningún fruto de la rama.
por el mero hecho de que su generación inmediata todavía no reconoció el épico tiempo de la visitación de su Mesías. En San Lucas 18, 31 al 33, Jesús ya había dado instrucciones a sus discípulos que él iba a descender a Jerusalén, y allí todas las profecías sobre el Hijo del Hombre habrían de ser cumplidas. Les informó de que iba a ser burlado, azotado y condenado a muerte, y sin embargo se levantaría de nuevo al tercer día. Profecía sobre la restauración de Israel. Vemos pues que en 1948 ocurrió el cumplimiento matemático y profético de la restauración de Israel. Después de permanecer en poder de los británicos, Palestina fue dividida en dos países con el fin de evitar los conflictos árabe-judíos. Ello conllevó a que David Ben-Gurión leyera el 14 de mayo de 1948 la Declaración de Independencia del Estado de Israel en las Naciones Unidas, lo que permitió que después de siglos de espera, Israel volviera a ser una nación independiente y que se cumpliera una de las más impactantes profecías bíblicas del retorno de los judíos a su territorio. Ahora, existe una profecía en la Biblia que los estudiosos bíblicos han quedado perplejos ante tanta precisión histórica y matemática sobre este evento. Los que estudian, escudriñan correctamente la Biblia deben saber que la fecha del 14 de mayo de 1948 estaba escondida en las Escrituras. El profeta del Antiguo Testamento, Ezequiel, de cierta manera profetizó con precisión el año en que Israel sería restaurado y volvería a una tierra propia. Cito: y tú te acostarás sobre a tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Cierro cita. Ezequiel 4, del 4 al 6. Vemos pues que Dios le ordena al profeta Ezequiel que hiciera un acto simbólico como señala la casa de Israel. Debería diseñar en un adobe la ciudad de Jerusalén y sitiarla. Además, debía recostarse sobre su lado izquierdo por 390 días y sobre su lado derecho 40 días para representar la duración del castigo por la maldad de Israel. Serían castigados perdiendo su territorio y siendo desparramados por el mundo. Cada día en esta profecía representa un año, día por año. De esta manera, el castigo para las tribus del norte, o sea Israel, serían 390 años, y para las tribus del sur, Judá, 40 años, conformando así un total de 430 años de juicio sobre la nación de Israel. 390 años la parte del norte, más 40 años de Judá, la del sur, suman 430 años de castigo. La historia viene en nuestra ayuda y nos dice que esta profecía comenzó en el año 605 a.C., cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, asoló a Jerusalén y llevó cautivos a los judíos. Fue el comienzo del juicio sobre Israel y la pérdida de su territorio. Este periodo de cautividad en Babilonia duró 70 años según las palabras del profeta Jeremías. Compárese con Jeremías 25:11. Hasta cuando en la primavera del 536 a.C., el rey Ciro el Grande permitió que algunos judíos retornaran a Jerusalén. De acuerdo con la profecía de Ezequiel, de los 430 años de castigo ya habían transcurrido 70 años, lo que significaba que quedaban 360 años restantes para que la profecía terminara.
430 años menos 70 años de cautiverio equivale a 300 años restantes de castigo. Sin embargo, los judíos, y en su gran mayoría los nacidos en Babilonia, no quisieron retornar a su tierra. ¿Por qué? Pues tenían casas, granjas y negocios en Babilonia, y prefirieron seguir comerciando en la tierra pagana, viviendo cómodamente antes de regresar a una tierra desolada, lo cual fue una desobediencia a la voluntad de Dios. Solo 42.360 judíos volvieron desde Babilonia a Israel. Eso está en Esdras 2:64. Pero en la Biblia también encontramos los peligros de la desobediencia. Veamos que el libro de Levítico advierte que si el pueblo judío desobedecía a Dios, su castigo sería multiplicado 7 veces más. Cito: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Cierro cita. Levítico 26, 27 al 28. Al permanecer pues en Babilonia, los judíos rehusaron obedecer a Dios, por lo que su castigo fue aumentado 7 veces. Si solo faltaban 300 años para que su castigo terminara, ahora faltarían 2.520 años bíblicos de castigo contra Israel para que la profecía culminara. He aquí el misterio de por qué no terminó en los restantes 360 años venideros el castigo sobre el pueblo judío y la razón del por qué los eruditos no podían conciliar 360 años específicos de castigo sobre Israel. 360 años restantes por 7 veces, pues equivalen a 2.520 años bíblicos definitivos. Pero estos años bíblicos, los cuales difieren de los años de nuestro calendario gregoriano, como el calendario bíblico y profético en la Biblia consta de 360 días, sabemos que el periodo de juicio sobre Israel serían de 907.200 días en total. ¿A cuántos años representas 907.200 días de nuestro calendario gregoriano? Para saberlo debemos dividir el número de días por duración de nuestro año gregoriano. Si el año dura 365.25 días, aclaremos que el punto 25 corresponde a los años bisiestos. Entonces, 907.200 días equivalen a 2.483 años de castigo sobre Israel. Haciendo las cuentas, 907.200 días bíblicos dividido por 365.25 días gregorianos nos da 2.483 años gregorianos. Finalmente tenemos una fecha concreta. Desde la desobediencia de los judíos al rehusarse a volver a su tierra hasta que el castigo final, la profecía terminara, debían pasar 2.483.8 años gregorianos. El punto de partida del conteo comienza en la primavera del 14 de mayo del año 536 a.C., Jeremías 25:11. Por lo tanto, si logramos contabilizar desde esa fecha los 2.483 años, se llega a la fecha de 1947, que equivale al 14 de mayo. Pero como el año 0 nunca existió, pues desde el año 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo solo existe un año de diferencia. Debemos agregar un año a nuestra cuenta, por lo que el pedido profético de castigo sobre la nación de Israel y su restauración terminó en 1948.4, que equivale al 14 de mayo de 1948.
A la medianoche del 15 de mayo comenzó a regir oficialmente el mandato británico, los cuales dejaron a Palestina en soberanía de Israel. La Biblia profetizó aquí exactamente el día en que Israel volvería a ser restaurado. Revisemos qué dicen las escrituras sobre el tiempo de duración de una generación bíblica. Cito: los días de nuestra vida son en suma 70 años y los más fuertes 80. Cierro cita, Salmo 89, 90, 10. Por lo tanto, la generación de judíos e israelitas que comenzaron a regresar a su tierra siendo niños, completaron la edad adulta de 30 años entre el 14 de mayo del 2018 y el año 1980, cuando Jerusalén fue declarada la capital eterna de Israel. Esta es una fecha muy clave e importante para Israel y para nosotros los gentiles, porque en esta fecha, para los israelitas y nosotros, comenzó la cuenta regresiva de los 40 años de gracia de la última generación para reconocer el Mesías. Estos 40 años se terminaron hace unos pocos días, el 14 de mayo del 2020. Aquí se terminaron los 70 años de la última generación, pero como dice el Salmo 89, 90, 10, los más fuertes duramos hasta los 80, como quien dice, en estos últimos años, 7, 8, 10, corremos por la cuenta del designio del Señor para su regreso. Así que los que estamos viendo este video, nos va a tocar ver el final de los tiempos. Si te gustó, te invito a que te suscribas en nuestro canal y poder seguir llevando la verdad a los hombres de buena voluntad. Muchas gracias.